Mi suegra trató de manipular mi relación, pero cuando descubrí que ella había estado robando dinero de nuestra cuenta, la dejé fuera de mi vida. Desde que empecé a salir con Javier, me quedó claro que su madre, Rosa, tenía un papel fundamental en su vida. Era el tipo de mujer que siempre estaba involucrada en todo, las decisiones de su hijo, su trabajo, incluso su alimentación. Al principio pensé que era algo normal, una madre amorosa que simplemente quería lo mejor para él. Pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que había una línea muy delgada entre ser protectora y ser controladora. Mi suegra tenía opiniones sobre todo, y casi siempre estaban dirigidas a señalar que yo no era suficiente. Comentarios como ¿eres buena cocinera? Porque Javier necesita a alguien que le cuide bien o estás segura de que sabes manejar tu dinero. Mi hijo siempre ha sido responsable y nunca ha tenido problemas con eso, eran habituales. Javier, por su parte, estaba tan acostumbrado a su forma de ser que no veía nada extraño. Así es mi mamá, me decía cada vez que intentaba hablar del tema. A pesar de esas primeras señales, intenté llevarme bien con ella. Creía que, con tiempo y esfuerzo, podríamos encontrar un punto medio. Después de todo, yo amaba a Javier y sabía que su madre era importante para él. Pensé que si era paciente, mi suegra terminaría aceptándome. Pero esa paciencia empezó a agotarse cuando me di cuenta de que ella no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. Las primeras reuniones familiares con la familia de Javier fueron incómodas, por decirlo menos. Rosa siempre encontraba una manera de ponerme en el centro de atención, pero no de la manera que esperabas de una futura suegra. Desde el primer día, dejó claro que no me consideraba una opción adecuada para su hijo. En una cena, justo cuando todos estaban disfrutando del postre, mi suegra dijo, Javier siempre ha sido tan dedicado a su carrera. Es una pena cuando algunas personas no tienen la misma ambición. Todos en la mesa sabían que ese comentario iba dirigido a mí, ya que recientemente había cambiado de trabajo para priorizar mi bienestar emocional. Fue un golpe bajo, pero decidí no reaccionar en ese momento. Ella también tenía una habilidad impresionante para torcer cualquier situación a su favor. Si algo salía mal, siempre era culpa de alguien más, nunca de ella. Cuando llegó tarde a mi cumpleaños, alegó que la ciudad estaba llena de tráfico, aunque vivimos en una zona tranquila. Pero lo peor no era eso, sino cómo lograba transformar cada interacción en un drama. Si alguna vez intentaba poner límites, se ofendía y acusaba a Javier de alejarse de su madre por mi culpa. A pesar de todo, Javier y yo decidimos avanzar en nuestra relación. Después de un año juntos, nos mudamos a un pequeño departamento. Fue un paso emocionante para ambos, pero también significaba que mi suegra encontraría nuevas formas de insertarse en nuestras vidas. Desde visitas sorpresa hasta llamadas constantes para dar consejos, parecía que nunca podía darnos espacio. Su manipulación llegó a tal punto que, en una ocasión, mi suegra comentó casualmente frente a Javier, es una lástima que algunas mujeres sean tan dependientes. Eso siempre termina arruinando las relaciones. Era su manera de insinuar que yo estaba viviendo a expensas de él, lo cual no era cierto en absoluto, ya que ambos compartíamos los gastos. Por supuesto, Javier no dijo nada, probablemente porque estaba acostumbrado a esos comentarios. Yo, en cambio, empecé a sentirme frustrada. No solo era el constante menosprecio, sino la sensación de que mi suegra intentaba controlar cada aspecto de nuestra vida. En una ocasión, incluso intentó rediseñar nuestra sala de estar porque no tenía suficiente estilo. Cuando le dije amablemente que ya habíamos decorado todo a nuestro gusto, respondió con un simple, bueno, cuando lo vean mis amigas, sabrán que no fue idea de Javier. A pesar de todos esos momentos incómodos, decidí seguir intentándolo. Creía que, eventualmente, ella entendería que yo solo quería lo mejor para su hijo, y que podíamos coexistir en paz. Pero lo que no sabía en ese momento era que sus manipulaciones y comentarios eran solo la punta del iceberg. Muy pronto, descubriría que mi suegra estaba dispuesta a cruzar cualquier límite para salirse con la suya. Actualización 1. Cuando Javier y yo nos mudamos juntos, decidimos abrir una cuenta compartida para administrar los gastos del hogar. Fue una decisión práctica y, según yo, un signo de confianza y compromiso en nuestra relación. Ambos acordamos depositar una cantidad fija cada mes para cubrir el alquiler, los servicios, los alimentos y cualquier otro gasto común. Todo parecía ir bien al principio.
Nos organizamos de manera eficiente, y nunca tuvimos problemas para pagar las cuentas. Sin embargo, después de unos meses, empecé a notar algo extraño. Revisaba el saldo de la cuenta regularmente, y cada vez parecía que había menos dinero del que debería. Al principio, pensé que tal vez yo había olvidado algún gasto grande o que Javier había hecho una compra sin avisarme. No le di demasiada importancia y me limité a mencionarlo casualmente una noche mientras cenábamos. Javier pareció tan desconcertado como yo. Dijo que no había usado la cuenta para nada fuera de lo común y sugirió que revisáramos juntos los movimientos. Abrimos la aplicación del banco y empezamos a analizar los registros. La mayoría de los cargos eran normales, el alquiler, la luz, las compras del supermercado. Pero entre esas transacciones legítimas, encontramos algo que no tenía sentido. Había transferencias pequeñas, aparentemente insignificantes, que se hacían regularmente a una cuenta desconocida. Al principio, pensé que era algún tipo de error del banco o un cargo automático que habíamos olvidado cancelar. Las cantidades no eran alarmantes, $20 aquí, 30 allá. Pero cuando sumamos todas las transacciones, nos dimos cuenta de que en total eran varios cientos de dólares en solo 3 meses. Le pregunté a Javier si reconocía la cuenta de destino, pero no tenía idea de quién podía ser el destinatario. Intentamos recordar si habíamos autorizado alguna transferencia recurrente, pero nada nos venía a la mente. Javier sugirió llamar al banco para investigar, y así lo hicimos al día siguiente. El representante del banco nos informó que esas transferencias no eran errores. Según sus registros, todas habían sido realizadas desde la banca móvil de Javier. Eso nos dejó aún más confundidos, ya que él insistía en que nunca había hecho esas transacciones. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Recordé que mi suegra tenía la costumbre de revisar el celular de Javier cada vez que venía de visita. Siempre decía que quería ver sus fotos de niño o ayudarle a organizar sus aplicaciones. Yo nunca le había prestado atención porque parecía algo inocente. Pero ahora, con estas transferencias misteriosas, empecé a sospechar que tal vez no era tan inocente como aparentaba. Decidí no decir nada en ese momento. Necesitaba estar completamente segura antes de acusar a alguien, especialmente a mi suegra, porque sabía que Javier no tomaría bien una acusación tan seria contra su madre. Pero en mi interior, algo me decía que estaba en lo correcto. Esa noche, mientras Javier dormía, me quedé despierta planeando cómo podría confirmar mis sospechas. Decidí instalar una aplicación para rastrear todas las actividades de la cuenta y activar notificaciones para cada movimiento que se realizara. También le dije a Javier que debíamos fingir normalidad, al menos hasta descubrir quién estaba detrás de esto. Mientras tanto, Rosa seguía viniendo de visita como siempre, con sus comentarios sarcásticos y sus intentos de intervenir en nuestra relación. Lo que ella no sabía era que yo la estaba observando más de cerca que nunca. Pasaron algunos días en los que mantuve las cosas bajo control, actuando como si todo estuviera bien. Mi suegra seguía visitándonos, como siempre, con sus comentarios condescendientes y su actitud de madre sacrificada. Pero ahora, cada vez que entraba en nuestra casa y se acercaba al celular de Javier, yo estaba atenta a cada movimiento. Un día, mientras estaba en la cocina preparando café, vi de reojo cómo tomaba el teléfono de Javier para ver unas fotos antiguas. No era la primera vez que hacía algo así, pero ahora tenía un motivo para prestar atención. Mientras deslizaba su dedo por la pantalla, observé cómo rápidamente abría una aplicación, escribía algo y luego la cerraba. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para mí fue suficiente. Esa noche, revisé las notificaciones de la aplicación que había instalado en la cuenta compartida. Había una transferencia de $30 a la misma cuenta desconocida. Sabía que no era una coincidencia. Mi suegra no solo estaba robando dinero, sino que lo hacía con una confianza impresionante, como si nunca pensara que la descubriríamos. Decidí no decirle nada a Javier todavía. Si él no veía las pruebas directamente, probablemente no lo creería. Después de todo, su madre siempre había sido intocable para él. Así que elaboré un plan para confrontarla de una vez por todas. La siguiente vez que mi suegra vino de visita, le propuse que cenáramos juntos en casa. Preparé todo para que la velada pareciera lo más normal posible, una cena casera, su vino favorito y una conversación casual. Durante la cena,
Mencioné en tono despreocupado que había estado revisando las finanzas de la casa y que había notado algunos movimientos extraños en nuestra cuenta compartida. Rosa, por supuesto, no mostró ninguna reacción inicial. Continuó comiendo tranquilamente mientras yo explicaba que habíamos estado investigando y que pronto hablaríamos con el banco para rastrear al titular de la cuenta desconocida. Pero lo que realmente me sorprendió fue su respuesta, una sonrisa casi imperceptible, como si supiera algo que nosotros no. No tardé mucho en descubrir qué significaba esa sonrisa. Durante la cena, le pedí a Javier que fuera a buscar algo a la cocina. Tan pronto como él salió de la habitación, mi suegra se inclinó hacia mí y, con una voz fría y tranquila, dijo, «Deberías tener cuidado con lo que buscas. A veces, la gente no está preparada para encontrar ciertas respuestas». Esa fue la confirmación que necesitaba. Mi suegra no solo sabía lo que estaba haciendo, sino que también estaba completamente segura de que no habría consecuencias para ella. En su mente, Javier siempre estaría de su lado, sin importar lo que hiciera. Pero esta vez, estaba equivocada. Actualización 2. Al día siguiente, llevé a Javier al banco para hablar con un representante en persona. No solo confirmaron que las transferencias se realizaban desde su teléfono, sino que también logramos rastrear el nombre del titular de la cuenta receptora. Era una cuenta a nombre de Rosa. Cuando le mostré a Javier las pruebas, al principio no quiso creerlo. Intentó justificarlo diciendo que tal vez era un error o que alguien había usado el teléfono sin su permiso. Pero las pruebas eran irrefutables. Finalmente, después de horas de discusión, aceptó que necesitábamos enfrentarla juntos. Planeamos invitarla a cenar nuevamente, pero esta vez con la intención de confrontarla directamente. Javier todavía estaba nervioso por lo que íbamos a hacer, pero yo estaba decidida. Había soportado demasiado tiempo sus manipulaciones, y ahora que sabía lo que era capaz de hacer, no estaba dispuesta a seguir ignorándolo. Esa noche, mientras esperaba que llegara, me di cuenta de que estaba lista para cualquier cosa. Si mi suegra intentaba negarlo, tenía las pruebas. Si intentaba manipular a Javier, estaba preparada para defenderme. Lo que no sabía en ese momento era que mi suegra también tenía un plan propio, y lo que sucedería esa noche cambiaría nuestra relación para siempre. Mi suegra llegó esa noche, puntual como siempre, con su sonrisa característica y su actitud de madre intachable. Trajo un pastel casero, como si quisiera endulzar cualquier tensión que pudiera percibir. Javier estaba visiblemente nervioso, pero trató de ocultarlo tras una fachada de normalidad. Yo, por otro lado, estaba tranquila, casi fría. Había esperado este momento con paciencia, y estaba lista para enfrentarlo. Durante la cena, seguimos el mismo patrón que la vez anterior, charla casual, risas forzadas y comentarios que bordeaban lo incómodo. Rosa seguía haciendo preguntas cargadas de juicio, como si intentara recordarme que, en su mente, yo nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Pero esta vez, no me molesté en responder a sus provocaciones. Estaba esperando el momento perfecto. Cuando terminamos de comer, Javier tomó la palabra. Con un tono firme, le dijo que habíamos notado irregularidades en nuestra cuenta compartida. Rosa, en un primer momento, fingió sorpresa. ¿Cómo era posible algo así? ¿Habíamos sido víctimas de un fraude? Su actuación fue impecable, casi me hizo dudar por un segundo. Pero Javier no se dejó llevar por su teatro. Sacó su teléfono y le mostró los registros de las transferencias. Le explicó que no solo habíamos rastreado el dinero, sino que también sabíamos que la cuenta receptora estaba a su nombre. Fue en ese momento cuando mi suegra dejó caer la máscara. Cruzó los brazos y nos miró con una mezcla de desafío y desprecio. ¿Y qué?, dijo finalmente, como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Acababa de admitirlo sin siquiera intentar negarlo? Javier también parecía sorprendido. Antes de que él pudiera reaccionar, mi suegra continuó hablando, con una voz tranquila pero cargada de veneno. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias a mí. Yo fui quien te crió, quien te dio todo lo que necesitabas para llegar hasta aquí y ahora me vienes con esto. ¿De verdad crees que un poco de dinero hará la diferencia? Esto es lo mínimo que me debes por todo lo que he hecho por ti. Javier trató de responder, pero mi suegra lo interrumpió con una frialdad que nunca antes había mostrado.
Si tú no vas a proteger a tu madre, entonces tendré que protegerme sola. Y si eso significa tomar lo que me corresponde, lo haré. Porque, al final del día, yo soy la única persona que realmente te importa. Esa última frase fue como una bofetada. En ese momento, vi cómo la lucha interna en Javier comenzaba a desmoronarse. Toda su vida había estado bajo el control de mi suegra, y ahora se daba cuenta de lo manipuladora que era. Yo, por otro lado, no estaba dispuesta a dejar que se saliera con la suya. Le dije que su comportamiento era inaceptable, que no solo había traicionado nuestra confianza, sino que también había cruzado límites que no podían ser ignorados. Le informé que habíamos bloqueado su acceso a la cuenta y que, si volvía a intentar algo similar, no dudaríamos en tomar medidas legales. Rosa se rió. No una risa nerviosa, sino una risa seca y llena de desdén. ¿Legal? ¿De verdad crees que puedes ganar algo contra mí? Javier nunca iría en mi contra. Por mucho que quieras creer lo contrario, él siempre estará de mi lado, ¿verdad, hijo? Esa fue la prueba final para Javier. Por primera vez en su vida, tuvo que elegir entre su madre y su relación conmigo. Y aunque su respuesta fue débil y vacilante, fue suficiente. Esto tiene que parar, mamá. No puedes seguir haciendo esto. Mi suegra lo miró como si lo hubiera traicionado de la peor manera posible. Se levantó de la mesa, agarró su bolso y nos advirtió que lamentaríamos haberla enfrentado. Cuando te des cuenta de que ella no vale la pena, estaré aquí. Como siempre. Y con eso, se fue, dejándonos en un silencio incómodo que parecía durar una eternidad. Cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí una mezcla de alivio y miedo. Habíamos dado el primer paso para poner límites, pero algo en su mirada me decía que no iba a dejarlo así. El ambiente después de esa noche era tenso, pero parecía que, al menos por un momento, habíamos ganado algo de tranquilidad. Sin embargo, en el fondo sabía que mi suegra no era del tipo que se quedaba callada. Y mi instinto no me falló. No pasaron más de 2 días antes de que las cosas empezaran a torcerse. Todo comenzó con llamadas constantes al teléfono de Javier. Ella sabía que él no podía ignorarla por completo, y usaba eso en su favor. Las conversaciones eran siempre lo mismo, reproches velados, lágrimas teatrales y comentarios diseñados para hacer que él se sintiera culpable. Yo intentaba mantenerme al margen, pero Javier no sabía cómo manejarlo. Había crecido bajo la sombra de su madre, acostumbrado a seguirle el juego, y ahora se encontraba atrapado entre su lealtad hacia ella y su deseo de construir una vida conmigo. Lo peor era que mi suegra lo sabía perfectamente y usaba esa lucha interna como una herramienta más para manipularlo. Pero lo que realmente me sorprendió fue su siguiente jugada. Una mañana, mientras revisaba mis correos, vi uno inesperado. Era de un amigo cercano de Javier, alguien con quien no habíamos hablado en meses. Su mensaje era breve, pero alarmante. Oye, ¿es cierto lo que dice tu suegra? Me parece extraño, pero pensé que debía preguntarte directamente. Confundida, le respondí preguntando de qué estaba hablando. No tardó mucho en responder, enviándome una captura de pantalla de un mensaje que mi suegra le había enviado. En el texto, mi suegra insinuaba que yo había estado gastando el dinero de la cuenta conjunta en caprichos personales y que Javier estaba demasiado cegado para verlo. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo podía atreverse a decir algo así? Pero luego me di cuenta de que esto era parte de su estrategia. Si no podía controlarnos directamente, intentaría destruir nuestra reputación para aislarnos. Javier también recibió llamadas de otros amigos y familiares. Algunos intentaban confirmar las acusaciones de mi suegra, mientras que otros simplemente expresaban preocupación. A pesar de que él trataba de aclarar la situación, estaba claro que mi suegra había plantado suficientes semillas de duda para causar estragos. Esa noche, cuando nos sentamos a hablar, Javier estaba visiblemente agotado. Me confesó que se sentía dividido, como si estuviera luchando contra la persona que lo había criado. Pero yo no podía permitir que su culpa nos paralizara. Le recordé que mi suegra no era una víctima, que había sido ella quien cruzó los límites al robar nuestro dinero y luego tratar de difamarme. Le propuse que enfrentáramos juntos las mentiras de su madre. Podíamos hablar con nuestros amigos y familiares para aclarar las cosas directamente, mostrando las pruebas de lo que había hecho.
Pero sabía que eso no sería suficiente. Mi suegra siempre encontraba la manera de girar la narrativa a su favor. Así que decidí tomar el control. Le dije a Javier que necesitábamos establecer límites claros y ser firmes con ellos, incluso si eso significaba distanciarnos temporalmente de mi suegra. Él no estaba convencido al principio, pero después de pensarlo durante horas, finalmente aceptó. A la mañana siguiente, bloqueé a mi suegra en nuestras redes sociales y cambié la configuración de privacidad para que no pudiera acceder a nuestras publicaciones. También le pedí a Javier que hiciera lo mismo. Fue un paso simbólico, pero necesario. Cuando se dio cuenta de que la habíamos bloqueado, reaccionó exactamente como esperaba, furiosa. Llamó a Javier repetidamente, dejándole mensajes cada vez más desesperados, alternando entre insultos y súplicas. Pero esta vez, él no respondió. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Rosa era persistente, y estaba segura de que no se quedaría tranquila hasta que lograra algo más grande. Y lo que vino después fue más de lo que podría haber imaginado. Actualización 3. El silencio de mi suegra no duró mucho. Apenas una semana después de haberla bloqueado, llegó un correo electrónico inesperado a nuestra bandeja de entrada conjunta. El remitente era un abogado. Al principio, pensé que podría ser spam o un error, pero al abrirlo, mi estómago se hundió. Era una carta formal, indicando que mi suegra había iniciado una demanda en nuestra contra. Según el documento, mi suegra afirmaba que le debíamos dinero. Alegaba que nos había prestado una suma considerable para ayudarnos con los gastos iniciales de nuestra vida en pareja, incluyendo parte del pago inicial de nuestra casa. La cantidad que reclamaba era absurda, inflada de manera ridícula. Pero lo que más me sorprendió fue su audacia. Javier estaba devastado. Nunca habíamos recibido dinero de su madre, y mucho menos para algo tan importante como nuestra casa. La idea de que ella estuviera dispuesta a mentir de esa manera para intentar destruirnos era algo que él no podía procesar. Yo, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que ella nos pisoteara. Lo primero que hicimos fue reunir toda la documentación que teníamos. Revisamos nuestros contratos, estados de cuenta y cualquier prueba que pudiera demostrar que todo lo que habíamos logrado lo habíamos hecho por nuestra cuenta. Pero también sabíamos que esto no era solo una cuestión de dinero. Era un intento deliberado de tomar el control nuevamente, de recordarle a Javier que, en su mente, ella tenía poder sobre él. Decidí que era hora de cambiar las reglas del juego. Habíamos sido reactivos hasta ahora, siempre defendiéndonos de sus ataques, pero ya era suficiente. Si mi suegra quería jugar sucio, yo no iba a quedarme atrás. Javier, aunque dudoso al principio, aceptó mi plan. Sabíamos que mi suegra había cometido múltiples irregularidades con la cuenta bancaria y que teníamos pruebas sólidas de su conducta. Así que contactamos a un abogado y le presentamos todo. No solo planeábamos defendernos de su demanda, sino también presentar una contrademanda por los fondos que había tomado y el daño que estaba intentando causar a nuestra reputación. El día de la audiencia fue tenso. Mi suegra llegó acompañada de su propio abogado, luciendo tranquila y confiada, como si ya hubiera ganado. Pero a medida que nuestro abogado presentó las pruebas, su fachada comenzó a resquebrajarse. Los registros de las transferencias bancarias, los mensajes de texto en los que ella admitía haber tomado el dinero, todo estaba ahí, irrefutable. Cuando llegó su turno de hablar, Rosa intentó girar la narrativa una vez más. Alegó que lo había hecho para proteger a Javier, para asegurarse de que no cayera en malas decisiones financieras. Incluso trató de culparme, insinuando que yo era la razón por la que él había comenzado a distanciarse de ella. Pero esta vez, sus palabras no tenían peso. El juez no tardó en desestimar su demanda, señalando que no había presentado ninguna evidencia válida para respaldar sus afirmaciones. Además, se le ordenó devolvernos el dinero que había tomado y cubrir parte de los costos legales que habíamos enfrentado. Mi suegra se levantó abruptamente, su rostro lleno de ira y humillación. Me miró directamente, y en ese momento supe que, en su mente, yo era la enemiga. Murmuró algo inaudible mientras salía de la sala, pero no me importó. Por primera vez, sentí que realmente habíamos recuperado el control de nuestras vidas. A pesar de la victoria legal, la relación con mi suegra estaba rota, y Javier tomó la decisión final de cortar completamente el contacto con ella.
Fue doloroso para él, pero necesario. Comprendió que su madre no estaba interesada en verlo feliz, sino en mantenerlo bajo su dominio. Al cerrar ese capítulo, también aprendimos algo importante. A pesar de las dificultades, nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para resistir incluso los ataques más crueles. Y aunque mi suegra intentó destruirnos, al final solo logró reforzar nuestro vínculo.